Bueno, Paula, ya está el invitado del día de hoy. ¿Querés que te lo presente? Por favor. Hoy nos visita alguien que hizo de la escucha una forma de militancia y de la palabra una herramienta de transformación. Periodista, docente, hincha del rojo, papá. Más allá de los títulos y los cargos, es alguien que eligió involucrarse, comprometerse y estar en las luchas colectivas, en las urgencias cotidianas y en las historias que muchas veces no llegan a las tapas de las primeras planas. El invitado del día de hoy es... Nacho Levi. Qué buena intro, gracias. ¿Cómo estás, Nacho? Como todos, nublado, Está goteando. complicado. La consigna de hoy era cuál es tu frase del indio preferida, ¿no? ¿La tuya cuál es? Me atrevería a decir que es más que la mía en este espacio, que es de ustedes, de los hijos, de las madres, de las abuelas y de Tati. Creo que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Hermoso, hermoso. Me imagino que estás como nosotros con un nudo acá en el estómago. Y bueno, ¿y estuviste ayer en la plaza? Un rato, sí, estamos ahí rotando entre un montón de compañías y compañeros. La veo a Flor allá, que es la fotógrafa que estuvo poniendo el cuerpo hasta tarde, y mañana desde temprano en Domínico también, para ver de qué manera maximizar todo ese sentir que por suerte, y seguro que no por suerte, se condensó ahí, en la Plaza de Mayo. Me parece mejor que cualquier otro escenario posible. Me parece que no hay algo más espontáneo, más popular, más nuestro, más redondo que esa despedida. Ahora habrá otra más sentida, más pensada, más organizada, y también hace bien. Pero creo que en cualquier caso es una falsa despedida. Yo no creo mucho en esas despedidas, ni en lo personal, ni en lo social. No sé, a mí me tocó despedir a mi viejo muy joven, yo tenía 20 años, y en ese momento te dicen muchas cosas, ¿viste? Que vos decís, bueno, esto es palabrerío del momento para sacarte del paso, bueno, bro, va a estar adentro tuyo y no. Y a mí me pasó con mi viejo infinidad de cosas que si me las contara otro ni le creería, que podían ser, no sé, paranormales, metafísica. Quien lo vea desde la fe lo verá desde su lugar. Pero la realidad efectiva es que cada vez que la vida me pone en una situación, yo conecto con eso, siento que sé lo que mi viejo haría, siento que me mueve, que me abraza. Y con quienes han sido una especie de padre, de hermano, de familia, de todos nosotros, de Diego. Del Indio. No hay ninguna posibilidad de que dejemos de sentir eso, de que nos sintamos huérfanos. Como yo veía varios títulos, que por ahí, para condensar una sensación, un sentir de ausencia, de vacío que teníamos en estas horas, quedamos huérfanos. Yo digo, el Indio, además de la hidalguía con la que sobrellevó la enfermedad durante tanto tiempo, tuvo que resguardarse por encima de la fobia social que tuvo toda la vida, por encima de lo que se resguardaba ya antes de la enfermedad, con lo cual, desde no verlo en un escenario hasta no verlo en un estudio de radio, porque yo te puedo asegurar que si él dependiera, él hubiera estado acá con Tati cuantas veces Tati se lo pidiera, nos privó a nosotros un acompañamiento físico del Indio. De ninguna manera nos privó ni de su arte, ni de su sentir, ni de su acompañamiento absoluto en todas las cosas que podríamos hablar en este programa, en particular del Indio, porque del Indio se está hablando en todos los programas. En algunos se hablará desde la música, en otros se hablará de las banderas en la cancha de fútbol, y acá le podemos hablar de su participación en las causas populares. No hay ninguna duda que hasta ayer, hoy y mañana también está presente a su manera. En la vigilia del 24 de marzo de este año tuvimos el tupé de volver a pedirle una participación, porque participó en todas las vigilias por la identidad, y nosotros lo gestionábamos a nombre de la convocatoria, de la garganta, y él o no nombraba directamente a las organizaciones, o si nombraba empezaba con madres, con abuelas. El Indio estuvo parado siempre donde estuvo parado y donde va a estar parado. A nosotros nos llegó ese audio que nos conmovió, porque sabíamos que era difícil grabar un audio a esa altura de la enfermedad, donde todavía, una vez escupido el audio, la lucidez y la voluntad y la hombría bien del Indio estaba puesta ahí. Yo creo que eso no cambia, realmente creo que no cambia. Y si con muchísimos artistas seguimos descubriendo su obra en el tiempo, incluso se revaloriza, ni hablar, en otras ramas del arte, cuanto más pasa el tiempo, más. Creo que en el caso particular
particularísimo del indio, porque no hubo ni va a haber una banda que habrá otra con otro código. Pero ese código, el de Los Redondos, es tan infinito. Creo que debe ser lo que más se dijo de las canciones de Los Redondos, ¿no? Cada uno de nosotros escuchó la letra de una canción y se guardó algo distinto y le movió algo distinto. Y me parece que nos va a pasar con el correr del tiempo a cada uno de nosotros con la misma canción que hoy estás escuchando, escuchar otra canción y que el indio siempre sea el indio y que el indio esté aunque no esté. Creo que a eso nos acostumbró antes de irse y ahora que no está, duele la despedida, duele saber que tampoco está en Parque Leluar, pero en algún punto me consuela saber que va a seguir estando como estuvo hasta hoy. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de eso porque ustedes con La Garganta le hicieron 3 entrevistas, vamos a estar hablando de eso. Me gustaría conseguir ese audio que te mando para pasarlo. Ahora lo buscamos sí, y lo sí. podemos pasar. El último audio que mandó el 23 de marzo en la actividad que organizan en Plaza de Mayo. Y Tati Almeida, que te manda muchos saludos, en este momento te diría, Nacho, Nachito, vos sabés que este programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas. Bien. Sí. Entonces, arrancamos. Naciste y te criaste en Moreno. ¿Qué cosas de aquella infancia siguen intactas en vos? ¿A qué te lleva pensar en Moreno? ¿A dónde te lleva tu vida? Qué bueno que seas vos el que dice esto y no Tati, porque corregir a Tati me hubiera sido muy difícil. Creo que me hubiera inventado una infancia en Moreno solo para hablar con Tati. A vos te puedo decir, nací en Villa Pueyrredón. Así que... ¿Dónde salió que estabas en Moreno? Sí, puede fallar. Bueno, vamos a pero Villa Pueyrredón, al sí. barrio de Villa Pueyrredón. Todo en mí está forjado en esos años de una infancia en la calle, de una infancia con la pelota, de una infancia en la escuela 22 Distrito Escolar 16, que es la República de Nicaragua, de la que acabo de hacer, para que te des una idea a qué nivel está presente en mí, un bosquejo gráfico de la fachada para tatuarme el frente de mi escuela primaria, porque me marcó mi vida. Yo siento que miro la realidad o pienso en patrones de conducta de las personas, de los grupos, en función de lo que aprendí ahí. ¿Y qué? ¿Los docentes o tus compañeros? Los docentes, mis amigos con los que me sigo juntando. Tenemos un grupo grande de la primaria que cada tanto nos encontramos, pero después tengo 4 amigos que eran mis compañeros de jardín de infante. Y todo eso que transitamos en el barrio, de una infancia que es muy distinta a la de hoy, que es hasta difícil pensarlo hoy, creo que aplica igual de frente a un montón. Bueno, te hablaba recién de mi viejo. Siento que hay personas que por ahí son más o menos nostálgicas. Yo soy de Cáncer, ¿viste que dicen eso de los de Cáncer también? Oh, que Somos son colegas. intensos. Colega de Cáncer. Sí, pero así también está ese factor de la familia y de la... Los sentimientos. Sí, yo soy muy agarrado de Villa Pueyrredón, de mi escuela, de mis amigos y de esa etapa de la vida. Tuve la suerte, te decía, mi hijo se fue temprano, yo tenía 20 años, 21, y pude compartir un montón con él, pude compartir en el barrio, en la cancha, con mis hermanas, con mis amigos. Tuve una infancia linda, tuve un barrio hermoso y desde muy chico creo que sentí la responsabilidad de tener que hacer algo con todo eso. Tengo un recuerdo, no sé por qué estoy contando esto, pero Porque te lo preguntamos. Sí, sí, pero tengo un recuerdo que a veces le digo a mis hermanas, creo que es el que más chico me recuerdo, de subir al auto que habían podido comprar mis viejos. Nosotros alquilábamos un departamento ahí a la vuelta de mi escuela, en Artigas y Cochrane, y ellos se subieran adelante y yo sentarme atrás y ir pensando atrás qué suerte que tenía. Era muy chico. Qué suerte que tenías en tener esa familia, esos viejos. Y de qué tenía que hacer yo para devolver eso, para cumplir con ese privilegio que yo tenía. Después tuve ese mazazo, porque cuando mi viejo se fue a jugar al fútbol, lo único que hacía mi viejo para él era jugar al fútbol a la 1 de la tarde, con 50 años, una panza así, en incluso Ciudad de Buenos Aires, en la canchita que está sobre el Cristóbal Garralde, enfrente del Cenar, en la calle que ahora se llama Miguel Sánchez. Sí. Yo había terminado de estudiar periodismo, entré de pasante al diario Olé, y mi viejo no se hacía ver ni una gripe, ni una uña encarnada. Me llamaron al diario para decir que mi viejo se había descompuesto jugando a la pelota, y cuando llegué al club me empezaron a decir todas esas frases que les decía recién. Lo bueno es que la mayoría eran ciertas y hoy tengo 46 y siento que puedo ver todo eso como un privilegio. Pienso que tuve 20 años, unos viejos que mucha gente no
no tuvo la suerte de tener y casi que me pongo colorado diciéndolo de frente a ustedes, porque haber tenido un solo día, una sola semana a tus viejos, y es verdad que cuando lo que tenemos nos cuesta ponerlo en valor, nos cuesta pararnos en un lugar donde decir, viste, ser consciente de eso. Y yo siento que fui consciente de eso. ¿Viste cuando ponen ahora en estos días todas las fotos de las misas ricoteras y dicen, éramos felices y lo sabíamos? Sí. Yo siento que lo sabía. Siento que lo sabía. Qué privilegio. Sí. Qué Sí, la privilegio. Recién contabas que fuiste pasante en el diario Le, ¿no? Sí, en Entonces, el 2001. En el 2001. Bueno, ahí quiero ir, digamos. ¿Cómo fue pasar de escribir en un diario como Le a esta experiencia creativa que fue de tu mano a crear La Garganta Poderosa, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo fue ese pasaje de una experiencia a otra? Creería que es la misma experiencia. Creería que todo eso se fue armando de una generación, la mía, los 2001ers, los que después recuperamos el ejemplo de Maxi y de Darío para construir hacia adelante, que llevamos desencantados con la política partidaria, pero a la vez llevamos interpelados por la noche de los lápices en el colegio y por los scratches de hijos y por los cortes de ruta y por empezar a pensar que algo había que hacer, que hace no tanto lo habían hecho y lo habían hecho bien fuerte. Y eso me pasó tratando de poder vivir de la escritura. Recién le decía a Flor, nuestra compañera fotógrafa, que me dice, es el Día del Periodista. Yo no sé si me representa tanto el Día del Periodista, porque yo doy clase, hace más de 20 años doy clase en TEA y Deportea. Y yo le digo a los chicos, en general hay muchos periodistas que escriben para informar. Y yo siento que empecé a informar para escribir. A mí lo que me gustaba era escribir. Yo quería que me paguen por escribir y vivir de escribir. Y me decidí, vamos a sacar un libro a los 20 años. Nadie en mi familia venía del palo de la letra, ni mucho menos. Me metí a estudiar periodismo y estudié además educación popular en la Universidad de las Madres y el magisterio en Mariano Acosta. Y algo de toda esa ensalada me encontró en Olé y en otros medios, porque también trabajé en el gráfico, en ESPN, en Página 12, en Mirá vos. Argentino, en Canal Encuentro, en la Y televisión siempre, pública, desde lo en el diario AS de deportivo, España. No, desde lo deportivo en general con una beta social. Si vos buscas la nota que querían página, que querían tiempo, tenían que ver con un anclaje de lo que después fue La Garganta o La Poderosa, desde el deporte. Mi casa, mi familia, mi barrio, lo que empezamos hablando, estuvo siempre bañado de fútbol. Somos defensores del fútbol como fenómeno cultural y como baluarte de nuestra idiosincrasia. Me enoja mucho escuchar cuando los intelectuales dicen que el fútbol es el opio de los pueblos. No. Nos acostumbramos a decir que no sabemos cuánto saben de fútbol, pero el pueblo no sabe nada, porque lo que inspira la alegría, la autoestima, el trabajo colectivo, Los clubes de la barrio, felicidad, la cantidad de vidas que salvan los clubes de barrio. infinito. Ahora, con toda esa percepción del fútbol, entrar al diario Le y a una dimensión del fútbol, del negocio, del mercado, es complejo, pero tampoco es una contradicción tan absoluta como uno se lo puede imaginar, porque sería descortés, pero además hipócrita si no dijera que también en el diario Le conocí un montón de compañeros con los que después... Mariano Hamilton. Con los que después hice la Garganta, con los que tal vez no hice La Garganta ni pasaron a participar en una estructura social y tal vez hasta el día de hoy forman parte o de Olé, o de Clarín, o de La Nación, y son esos compañeros de los medios hegemónicos los que contamos siempre para decir, che, vamos a hacer esta movida, esto tiene que entrar por algún lado. Bueno, para que hablo con Sociedad, y ahí hemos tenido discusiones con los directores de los medios donde laburé, antes, durante y después de laburar, con los compañeros que ahí quedaron. Entonces creo que si bien en lo que representa el diario deportivo del oligopolio construido con la apropiación de papel prensa de frente a un medio alternativo popular escrito de los barrios más postergados del país, parece una confrontación absoluta. Creo que los seres humanos que conectan esos procesos, no solo mi caso que he pasado por uno y por otro, hemos ido caminando hacia un lugar al que ha ido caminando nuestro pueblo, porque también era impensada la Argentina del 2010 en el 2001 o la del 2015 y tristemente la de 2026 también. Pero bueno, ahora también depende de esos que podamos caminar para el otro lado. Nacho, te voy a hablar de algo que seguramente te va a emocionar, que es tu hija Cuba.
Contanos de ella, cuándo estás con ella, qué aprendés de ella, por qué este nombre tan particular. Bah. ¿Puedo llorar? Podés. No sé ni por dónde empezar. Voy a empezar por hoy a la mañana. A ver. A las 8 de la mañana estábamos en el Club Comunicaciones. Vas a Comu. Yo voy a Comu, pero hoy voy de hincha. Mm. Voy a ver jugar a Cuba, que tiene 10 años. Juega en cancha de 11, en Comu, en la sub-12. Juega desde los 9. Y hoy perdimos con River. 2-0. Me tiene dijo Pisoni. Viene a ganarme en el potrero de Maradona y hoy perdimos con River. Te hace madrugar un sábado, Cubita. Pero amo ver jugar a Cuba, amo verla feliz, me enseña absolutamente todo, refundó mi vida, mi carácter, mi alegría, mi agenda, mi utopía, todo. Cuba se llama Cuba porque yo sabía que iba a ser la revolución más hermosa que conocí. Y porque Washington ya había mucho. Muy buena. Cuando empezamos a pensar que el nombre iba a ser Cuba, todavía no estaba permitido cualquier nombre. Tenía que haber un antecedente. Había un Cuba Junior, que era un actor estadounidense. Sí. Y decimos, bueno, nos agarramos de eso para pelearla. Sí. Y ahí en el medio sucedió que habilitaron cualquier nombre. Que no sé si estoy tan de acuerdo, pero cualquier nombre. Sí, estuvo la modificación de la ley del nombre. Claro, pero hincha San Lorenzo le puso Casla, otro le puso Messi. Yo conocí un Michael Jackson Buenaventura también. Bueno, creo, obviamente pasamos todo ese filtro de decir, che, es algo que estamos haciendo por nosotros, le estoy clavando un lastre porque se haya... Y sinceramente, no, qué sé yo, desde Paris Hilton hasta... La de Juan Graboy se llama Asia. Claro, mirá. Cuando se juntan Asia y Cuba, no, ¿qué sucede? Un chiste, se hacen los progres y tiene un boliche de Puerto Madero, nos decía, es Asia de Cuba. Muy bueno. No, y a ella le encanta su nombre y a mí me encanta también. Cuba me enseña todo. Hice una charla TED con una enseñanza de Cuba. ¿Ella? Yo hice la charla vos. TED a partir de una reflexión de Cuba. Mirá. Ellos la titularon La Matrix del Veo Veo. Pero me tomo 2 minutos y te la cuento, porque es alucinante. En medio de la pandemia estábamos, viste que era quédate en tu casa, pero para el barrio popular era quédate en tu barrio. Y nosotros a la vez estábamos de interlocutores de todo lo que pasaba en los barrios en los medios de comunicación. Entonces nosotros sí teníamos que salir del barrio. Y en ese momento, entonces, para entrar y salir de los barrios con una habilitación, estaba parando en un monoambiente de San Telmo. Y estábamos con Cubi ahí todo el día. Íbamos a la plaza, el día que estaba conmigo y no estaba con la mamá. Y agotamos todas las opciones. Íbamos a Parque Lezama, compramos el burbujero, fuimos a la calecita, volvimos caminando, nos poníamos a jugar adentro. Teníamos un sillón cama que lo dábamos vuelta en el monoambiente y lo poníamos como si fuera una red y jugábamos como fútbol tenis con un globo. Se nos acababan los juegos y siempre terminaban veo. Cubi tenía 4. Y un monoambiente, un veo. En un momento se te acaba. Sí. Entonces en un momento me dice, negro. Y empieza a decir todas las cosas negras que había. Así que se acabaron las cosas negras. Pero a mí no me gusta, yo juego al fútbol a Cubi y le juego al fútbol. Vamos a la plaza a jugar contra otro y juega al fútbol. Y no la dejo ganar, me divierto yo también en ese lugar. No quería yo rendir, te rendí, no me quería rendir. No había más nada negro, te juro, no había más nada negro. En un momento digo, bueno, esta vez me rindo. Y me dijo, ¿viste que cuando vos estabas hablando estabas haciendo así? Estaba parpadeando. Sí, le digo, ese negro me dice. Ese negro que vos veías todo el tiempo, ese era el negro que yo te estaba diciendo. Y... ¿Como de tus pestañas sería? Sí. O... La persiana que bajás cada vez que tus párpados descienden. Ok, sí. Es verdad que yo estaba viendo un negro una vez por segundo. Y nunca... Y nunca lo veías. Nunca pude correrme de mí para darme cuenta que lo estaba viendo. Bueno, algo de eso le creo yo a las personas. Le pasa a las personas que todos los días pasan con el auto por la Ilía, por las Lugones. A los que caminan por la Avenida Corrientes, por la Plaza de Congreso. Hay algo de lo que se vuelve natural que no lo es. Y como esas millones de salidas de Cubi me pararon en un lugar distinto del que yo estaba parado antes de que ella naciera,
creo que sin duda es la persona que más me enseñó en esta vida. Qué grande. Hablando de Cuba, el invitado eligió Cuba va de Silvio Rodríguez, así que lo escuchamos y seguimos con más Nacho Levi en la 750. Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste. Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga puede que algún machete se enrede en la maleza, puede que algunas noches las estrellas no quieran salir, puede que con los brazos haya que abrir la selva, pero a pesar de los pesares, como sea, Cuba va, Cuba va. Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás? En Radio 750. Radio 750. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. La Copa 2026, la emoción que mueve al mundo. Información, análisis, pronósticos. Viví el Mundial con las voces de los mejores acá, en Radio 750. Somos Cáritas. No hace falta que nos presentemos. Vos nos conoces bien. Desde hace 70 años estamos donde más nos necesitan. Impulsando la educación, promoviendo el trabajo, acompañando a las familias. Estamos presentes en las buenas y en las malas. Cuando la emergencia golpea fuerte y cuando celebramos cada pequeño y gran logro en nuestras comunidades. Lo hacemos con Radio 750. 13:37, Tiziana. Así es, 15 grados 7 décimas la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo continúa invisible, según el Servicio Meteorológico Nacional, cubierto con neblina. Pero en este cielo invisible tenemos un montón de mensajitos. A ver. ¿Quieren escuchar? Sí. Por favor. Vamos, pibes, somos la semilla. Claudia de Mar del Cuacua, amén. Ah, frases del indio, sí. Nacho, es tan atrapante escucharte. Excelente invitado, gracias y hagan un número especial dedicado al indio. Gracias, Nacho, por tu lucidez. Norma de Paternal. Empieza la familia de Nacho, manda mensaje.
Ahí tenemos uno más. ¿Qué días más tristes, compas? Si no hay amor, que no haya nada entonces. Alejandra de Sáenz Peña. DNI, tanto, bueno, y que se mejore, Tati. Abrazo enorme. Último mensajito. Dale. Gran compañero, muy buena nota. Saludos a toda la mesa y un abrazo grande a Tati, Sabrina de Villa Devoto. Muy bien. Bueno, Nacho, 2004, Villa Zabaleta, surge La Poderosa. Primero contame La Garganta Poderosa, La Poderosa, las dos diferencias, y contanos el inicio de La Poderosa y qué rol ocupás vos en ese momento también. La Poderosa, como bien decís, arranca en 2004 en el barrio Zabaleta, donde sucedía lo mismo que sucedía en un montón de barriadas populares de la Argentina. Era una realidad económica acuciante con una juventud pujante como la que tenía hijos en la puerta de las casas de los genocidas, desde las universidades y sobre todo de la juventud del propio barrio, tratando de organizarse alrededor de las ollas que levantaban la misma compañera que se subieron a los techos frente a la topadora de cachatores, que se pusieron en las postas de salud durante la pandemia y por las que hasta el día de hoy seguimos pidiendo un salario que las reconozca. Alrededor de esas mujeres, que son la verdadera semilla de la organización popular y del tejido de las redes de cuidado de nuestro país, se fueron acercando, alumbrado después también, por ejemplo, de Maxi, de Darío y todo lo que fue el 2001, un montón de jóvenes a participar de distintos espacios comunitarios. El mío era el fútbol, por todo lo que conté antes. Íbamos, antes de entrar al gráfico, laburaba en ese momento en la revista El Gráfico, íbamos a mediodía al comedor de Nelly, que es la catedral histórica de Zabaleta, un comedor emblemático, a dar una mano y después de eso a hacer algunas tareas del colegio, apoyo escolar. Ahí surgió que no había un espacio deportivo, que había un espacio para conectar con los chicos, con la familia. Y empezamos a entrenar a los chicos del comedor en el potrero de Iriarte y Zabaleta. Se jugaba sin árbitro, jugaban hombres y mujeres todos juntos. Y al final de cada partido, como al inicio, había una ronda para establecer la regla y para reflexionar sobre eso. Eso, sin saberlo, estaba gestando una asamblea. Una asamblea que después se encontró con la dificultad de poder salvarse sola, porque las familias no terminaban en Zabaleta, terminaban en la 21, o en la 31, claro, o en el barrio Diagonal Norte de Tucumán, o en el barrio Los Cortaderos de Córdoba. Y cuando se nacionalizó esa enredadera de asambleas, también hubo una validación de la identidad latinoamericana, no desde la perspectiva ideológica, sanmartiniana, bolivariana, sino desde la composición social de cada uno de los barrios. Digo, la integración latinoamericana en cualquiera de los barrios populares es el desayuno. Fíjate que en una casa están comiendo una empanada que tiene papa y que tiene carne, en otra no hay nada y están convidando esa, en otra hay un chipá, en otra hay una tostada y todas esas culturas entreveradas son familias que tuvieron que exiliarse de la pobreza según dónde caía el dado y que en un momento era el Cerro Rico de Potosí alimentando a todo el mundo y después era todo el mundo cuestionando a la inmigración boliviana. Bueno, eso en los barrios populares se respira de una forma natural. Entonces, así como no terminaban en Zabaleta, pues terminaban en Córdoba, no terminaban en Córdoba, pues terminaban en Perú, o porque había empezado en Bolivia y después había llegado a la capital. Y se fue armando una enredadera que hoy nos permite tener un tejido organizativo, comunitario, en todos los países de la región, acompañados también desde 2013 por Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que empezó a llevar nuestra experiencia a los congresos y a las disertaciones donde se juntaban intelectuales de todo el mundo a hablar desde la pobreza, pero una perspectiva más teórica, y eso nos fue sirviendo a nosotros para poder establecer lazos con barrios a los que obviamente no hubiéramos podido ir porque no teníamos los recursos para hacerlo. Bueno, esa enredadera, ese tejido social, esa integración latinoamericana que efectivamente sucedió, supervivió a los cambios de gobierno. Y no es poco. Pepe Mujica decía todo el tiempo, che, si nosotros vamos a hablar de integración latinoamericana porque estamos esperando que se junten 5 presidentes, sean amigos, se tomen un mate y echen a Estados Unidos, vamos a tener que esperar 2000 años porque pasó una vez sola eso. Lo que podemos hacer es esto. Y esto es lo que venimos tratando de hacer. En ese recorrido, así como surgieron espacios de educación popular, estrategias de
visibilidad de los conflictos, como fue la revista, ¿no? Siempre decimos como 3 carriles: visibilizar las problemáticas del barrio para que exista la posibilidad de buscar una solución, autogestionar lo posible, lo inmediato y la urgencia, y traccionar políticas públicas que no nos transformen en una ONG que le vaya poniendo curita a un sistema macabro. Sobre esas 3 bases empezaron a aparecer cooperativas de trabajo dentro de la estructura. La textil era estilo poderoso, la gastronómica era sabores poderosos, pues eso se fue modificando, porque hoy tenemos una cooperativa gastronómica espectacular en Cheque Rico, en Barrio Fátima, que acaba de ser clausurada por Jorge Macri, por eso le hago el chivo. Y se extendió muchísimo la red de cooperativas. Pero dentro de esas apareció la cooperativa de comunicación, que fue la Garganta Poderosa, en 2011. La Poderosa como organización social empezó en 2004 y la Garganta como medio de comunicación en 2011. Empezó siendo una revista de papel, después, bueno, el cañón más grande se volvieron las redes sociales y a partir de eso algunas experiencias de tele, de radio, de los nuevos medios que las seguimos intentando proyectar con la dificultad de este tiempo en nuestro país. ¿Se vende hoy la revista, por ejemplo? No, no está en papel, no está saliendo en papel, papel, pero a partir de esta nueva o de esta consolidada composición, porque esos procesos latinoamericanos en algunos países eran muy incipientes hasta hace algunos años, ahora se solidificó mucho. La Poderosa en Ecuador o en Colombia es tan o más grande que acá, y lo que estamos proyectando ahora es que haya un relanzamiento del medio, pero no ya desde una redacción argentina que resuena o se replica en los otros países, sino una redacción conformada directamente desde cada uno de esos países. Bueno. Y ahí también está Claxo validando. O sea, están yendo hacia eso, hacia una revista unificada, ¿sería? Sí, hacia un consejo unificado, porque la idea es que la pauta, el contenido, las prioridades se determinen ahí. Antes por ahí tenías a Lula en la tapa que publicábamos en Brasil y por ahí en otro país había otra tapa de un mismo contenido. Ahora la idea es unificar todo eso, que tenga un eje ambiental, además del eje social que tenía, y decía lo del respaldo de Claxo porque Claxo nuclea universidades de toda la región, que son Flaxo, facultades latinoamericanas, y beca grupos de investigación de científicos, más de 100, beca no, acompaña, apoya, subsidia para poder avanzar en determinadas investigaciones de distintas ramas de la ciencia. Bueno, uno de esos grupos de investigación, reconociendo que hay saberes que no están jerarquizados, llevando a la práctica la reivindicación teórica de Paulo Freire, es un grupo que no tiene egresados académicos. Dentro de los grupos que Claxo acompaña para investigar, está este grupo de comunicadores de los distintos países de la región que traen conocimientos no editados, no publicados, no filtrados en la academia, sino desde el propio territorio. Entonces, de alguna manera, encontramos también una estructura para poder materializar una idea que teníamos de siempre, más cercana a la fantasía, de poder tener un medio que se transnacionalice, porque la Iglesia entendió perfecto que había que transnacionalizarse. El narcotráfico también. Las empresas ni hablar. Y a los movimientos sociales y a los partidos políticos nos cuesta muchísimo, porque sobre todo si tenés elecciones cada 2 años. Claro. Por más que vos tengas una idea latinoamericanista, una concepción latinoamericanista del mundo, llevarlo a la práctica es imposible en la dinámica en la que te consume esta democracia representativa. Entonces, la posibilidad de validar esa batalla que dan los compañeros por adentro de los partidos y de las instituciones, pero a la vez complementar eso con una plataforma, una propuesta, un juego distinto, que es no quedar atado a la agenda netamente electoral, y no para combatirla, y no para desestimarla, sino para complementarla, consolidando un tejido y un proceso que no se resetee cada 2 años porque cambia de gobierno y te da otra espalda, y poder tener una base latinoamericana también, porque nosotros es verdad que en otro momento hubiéramos contado con cualquier otro gobierno argentino más que con este, pero teníamos a Bolsonaro en Brasil, y ahora lo teníamos a Lula. Teníamos a Peña Nieto en México en un momento, ahora tenemos a Claudia, Colombia ni hablar, tenemos a Petro por primera vez en la historia. Entonces la posibilidad de ir cambiando los pies de baldosa para defender procesos populares y para que a la vez eso no arrase la construcción de base, y bueno, es el aporte que nosotros sentimos que más podemos hacer, porque si realmente nosotros dijeron, no, pero eso lo haces para no ensuciarte, porque no querés meterte a la política y no pagar el costo de lo que representa la disputa partidaria, que también es algo que se dice. ¿Vos realmente creés que si cualquiera de nosotros o yo entráramos hoy a la política como candidatos, arrastraríamos para las causas que a nosotros nos interesa afectar positivamente mucho más votos que lo que hoy puede tener Juan o Miriam
o Axel. No, básicamente seríamos un problema más para eso. A ver cómo hacemos para diferenciarnos los unos de los otros. Entre nosotros. Y a Milei hasta le caería bien, tal vez. Bueno, nos parece que mejor que eso es levantar el piso general para que cualquiera de todos ellos haga una mejor elección. Me parece bárbaro. Vamos a jugar al ping-pong con Nacho Levi, qué bien. a ver cómo se defiende, porque en la cancha es bueno, es un... ¿Cómo No. te definís en la cancha? ¿Jugador? No, ahora sí. muy en desuso. Tuvimos, voy a decir algo que Estuvieron ya lo voy a contar. forzados, el potrero los vi a todos forzados. No, como voy a decir arregló. algo, ya te lo habrán dicho acá, pero voy a decir algo, nobleza obliga. Pisoni está muy bien físicamente. Fuimos a Esto jugar. no fue un arreglo previo, ¿no? No, mira, ahí atrás te están boicoteando. No pensaba que. Fuimos a. Porque trato de hacer actividad, hacer fuerza, por ejemplo, es algo que me hizo bien a la cabeza, me ordenó. Pero no estoy en la dinámica que estuve en casi todos los momentos de mi vida de jugar por lo menos 1 o 2 veces por semana. Hace mucho tiempo que no. Y ahora nos convocaron a Tierra Santa a jugar un partido por los derechos humanos en el Potrero de Maradona. Sí. Que obviamente fuimos con Tati, lo disfrutamos un montón, Qué bueno estábamos que todos estuvo. emocionadísimos. Pero además de emocionadísimos, estábamos agitados, estábamos dando lástima. Y Pisoni corre mucho. Pero además metió un gol, se defiende mucho mejor de lo que yo pensaba. Gracias, Así que- gracias. Te voy a contar una anécdota, porque la primera pelota, el partido fue mixto y los que organizaron el municipio trajeron equipos de afuera para ayudar, para complementar los equipos. Yo le dije, bueno, trata de traer gente de más 30, más 40, porque son todos los convocados. Darío Villarroel tenía 65 años, bueno. Trajeron equipos de pibitos de 14, 15 años que corrían una barbaridad. Primera pelota que me toca ir, voy y yo, a mí soy como vos, no me gusta perder. Entonces la primera pelota lo barro en el potrero, aparte todo tierra, piedra. Bueno, de ese momento se me rompe la zapatilla, me queda jugué todo el No. partido con los dedos más o menos. Bueno, igual vamos a bajarle la épica, porque Bueno, ya dije sí, que bajemos jugaba la bien. época, Ahora dice que bajemos la jugó con el... época. No, vamos a decir Bajemos la épica. que los más 30 no llegaron y el equipo de Pisoni estaba conformado por una plantilla infanto-juvenil que le dio la casaca número 10 a una especie de Yamal de Fiorito que hizo de las suyas. Pero lo acompañaron bien. Muy bien. Bueno, vamos a jugar al ping-pong a ver cómo te defendes, Nacho. Nombre completo. Nacho Levi. Apodo. Nacho. ¿Asamblea o cancha? ¿Asamblea o cancha? Sí. Qué difícil, boludo. Cancha, porque también es asamblea. Muy bien. La nota que te falta hacer de la garganta. Muchísimas de las que la garganta hizo, porque no las hice yo. Y me hubiera encantado poder hacer a Fidel, que, Bueno. que no se va a poder. Pero creo que no hay una en particular. Te mentiría si te dijera que hay una que nos obsesione, y hoy es tan amplio el espectro de contenido que genera la garganta que no. Nacho Levi, presidente por 24... Es ping-pong esto, Nacho, me tenés que contestar ok, con perdón. una pregunta. Si fueras presidente por 24 horas, ¿cuál sería la primera medida que tomás? Abrir la puerta de San José de 11-11. Muy bien. Sí, claro, cómo no. 24 horas y después Se cierra. pasás la posta, ¿no? Claro. Si La Poderosa fuera una banda de rock, ¿cuál sería? Cualquier otro día me llevaría mucho tiempo responderla. Hoy te voy a decir lo redondo de acá a Claro, la China. sí. ¿Qué político no sobreviviría una semana en una organización social? O política. Sturzenegger. Tenés que compartir una balsa durante un mes. ¿Con quién te subís? ¿Domingo Cavallo, Toto Caputo o Mauricio Macri? No, ¿Por qué? son los tiburones. ¡Qué maldad! ¡Claro! Otros tiburones. Otros tiburones más buenos. Bueno, en una palabra, Javier Milei, Vergüenza. Maradona, Amor. Axel, Esperanza. Adorni, Más vergüenza. Néstor, Respeto. Messi, Por favor. Karina, 3. Menotti. ¿Pueden ser 2? Sí, Honor y gratitud. muy bien. Cristina,
Histórica. Bullrich. Nefasta. Bocini. No, ya me la gasté con Menotti. Mi viejo decía, ningún jugador de ningún deporte, de ningún club, de ningún país le ha dado tanto a una institución como Bocini Independiente. Maestro. El Indio. Gracias. La más difícil de todas. La octava Libertadores para el Rojo o 4 años más de Milei. ¿Cómo? La octava Libertadores para Independiente o 4 años más de Milei. Elegí una de esas dos. No, pará, la segunda no la elegiría nunca. Sería... Y, Pero pará, la octava de Independiente es algo que quiero. Y lo sale campeón Independiente o se queda. O se queda 4 años más Milei. No, a que no se quede 4 años más Milei, cualquier otra cosa. Te devuelvo a la Libertadores que tenemos. Buenísimo. Bueno, Nacho, nos acercaste un audio que te mandó el Indio el 23 de marzo. ¿Que nos mandó? Que nos mandó el Indio. El 23 de marzo en la Vigilia por la Identidad. Es una actividad que realizan todos los años en la Plaza de Mayo, previo a la marcha. ¿Lo escuchamos? Dale. Habla Indio. Quiero mandarles mi apoyo y con un abrazo a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas y a la gente de la Garganta Poderosa. Supongo que la idea que flotará es la de resistencia, y a mí es una idea que me gusta. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y que tengan una buena jornada. Bien hechora. Bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo. Cuesta escucharlo ahora, pero creo que va a ser un motorcito psico para el resto de la vida. Que hoy sabiendo cómo estaba, tal vez con más precisión de lo que lo sabíamos en ese momento, porque ahí entre medio de estos audios y de las participaciones del Indio, no solo en las 3 tapas que hizo de La Garganta, el epílogo que escribió el libro, la carta que nos mandó cuando Santiago Maldonado, llamado telefónico cuando torturaron a 2 compañeros nuestros en la Villa 21 y 24. Siempre en medio de eso hubo una persona a la que quiero mandar un abrazo gigante desde acá, que es el gran KBK, fotógrafo del Indio y una persona de su confianza con la que todas y todos podíamos contar para hacerle llegar algo con el mismo amor que él lo recibía ahí. Así que desde ese lugar costó poder producir ese audio más que otros años. Sabíamos que estaba complicada la cosa, no sabíamos cuánto. Hoy lo valoramos 10 veces más, así que gracias. Muy bien, qué grande. Bueno, tenemos 2 preguntas en 2 minutos, no tenés que contestar, ¿eh? Porque ya no quedamos sin programa, se nos fue rapidísimo. Estamos sin programa, pero no podemos hablar de la coyuntura nacional, ¿no? Y de la Ciudad de Buenos Aires también. Milei, de ahora Macri, imitándolo, están rompiendo todo. Los pibes en el medio, ¿cómo crees que les afecta particularmente a ellos y a ellas? Parece que eso afecta a la vida en tiempo presente, ¿no? Nosotros hablamos de los pibes y pensamos en el futuro y la juventud de esos pibes es ahora. El 92% de los chicos de los barrios populares a los que dicen le falta cultura del trabajo entra al mercado laboral antes de los 18 años y entra al registro de deudores del Banco Central antes que el registro de trabajo formal. Claro. Me parece que las ofertas para la juventud pasen fundamentalmente en los barrios populares por el narcotráfico, por las apuestas, por OnlyFans, y no se pueda generar un carril por el que proyectar un modelo de vida posible, es una trampa para cualquier juicio de valor que se haga sobre esa juventud. Pueden decir lo que quieran de los jóvenes, de la perspectiva de cada uno. Lo que absolutamente nadie puede decir es que alguno de esos jóvenes tenga la responsabilidad de que hayamos llegado a tener este gobierno surrealista y este delirio místico que estamos padeciendo. Pisoni, una pregunta más. Se acaba el programa. Se acaba el programa Bueno, con ganas. la pregunta de Tati, que nos hace siempre. Tenemos la pregunta para hacer. Te la hace la mismísima Tati, a ver. Siempre que terminamos de hacer la entrevista a nuestro invitado, le pedimos que nos cuente una anécdota. Vaya que si tendrás muchas, ¿verdad? Bueno, ¿qué me contás? Que me contás en 1 minuto, Nacho, Lo voy a traer al Diego porque necesitamos que lo reciba bien al Indio y porque sé que a todos acá nos abraza. Cuando se hizo la tapa de La Garganta con el Diego fue el número 8
iba a ser Calamaro, se cayó el último día, hicimos la batiseñal, hablamos con Claudia y al día siguiente dijo, los espera en Habana y Segurola. No, encima en Habana y Segurola. Fuimos ahí y se eligió a una compañerita de Zabaleta que decidió darle su lugar a otro compañero que había estado en situación de calle y había visto el Mundial de Sudáfrica en los televisores de Frávega de la calle Florida porque dormía ahí. Y ahora iba a ir a la casa de Maradona a llevar las preguntas que todo el barrio había hecho en esa noche que tuvimos desde que nos avisó hasta que fuimos. Llegamos a la casa de Maradona, tocamos la puerta, abrió la puerta y automáticamente Alejandro tiró todas las hojas de las preguntas que tenía el coso, le dio un abrazo, se puso a llorar, casi se pone a llorar Diego también, se acercó Claudia, se acercó Benjamín, estaban todos reunidos ahí mirando ese abrazo hasta que cuando se separan, Alejandro le dijo, ¿por qué nos abriste la puerta de tu casa sabiendo que éramos una manga de villeros? Por eso, dijo Diego. Hermoso. Porque yo también, podríamos agregar. Hermosa anécdota, Nacho. Tenemos regalitos para vos. Mira, este pañuelo de @pibe.cantina está bien. beatificado por Tati Almeida antes de tenerlo en tu mano. Así que es un regalo para vos. Esta es la figurita más difícil de Panini, la tenemos nosotros. Es la figurita de Tati Almeida. Vamos todavía. Es la más difícil de todas. Te la tenés vos ahora también para. Y mirá lo que nos regalan Deletreándonos, que es un emprendimiento familiar que se encarga de diseñar cuadros, como diría, sentipensantes, como diría Galeano, ¿no? Y nos trajeron este cuadrito del Indio Solar y te lo llevas vos, @Deletreándonos, está en Instagram, así que los podés encontrar en la Feria de Honduras y Palermo también. Hermoso todo, Regalitos gracias. para vos, sí, también de Pibe Cantina, el Pibe.cantina. Piba.cantina. Piba.cantina, sí, ahí está. Tenemos ganadores. Tenemos ganadores de Churros del Topo del Game Cover, Fabio. Churros del Topo, Carlos. Somos Secas, Pepe. Teatro Obra Casual, Edgardo Lois de Boedo. Cena La Capitana, Alejandro Qué de grande, Alejandro, te Caballito. vas a La Capitana. Gracias, Nacho. A ustedes, gracias. Gracias, Bueno, Nacho, por todo. acá este programa lo hicieron Alan Rodas, Agustín Rodríguez, Lautaro Mucio, Ticena Ortomán, Belén Nazar, Caro Ávila, Fede.